un diferencial de esa superficie esférica, fíjense, sería ese cuadradito gris, ¿sí? Ese diferencial de superficie, y lo que miro es cuántas líneas de campo están atravesando ese diferencial. Y después voy a sumar, haciendo la integral, voy a sumar en toda la superficie. ¿Sí? Entonces, matemáticamente los definimos con esta expresión, y lo que estamos pensando, que estamos haciendo, es esto que está graficado acá. Recuerden que cada vez que, o sea, que si tenemos definida físicamente en el espacio una superficie, el vector que representa esa superficie es un vector que es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Por eso fíjense que este ds es el diferencial de área de la superficie y es el vector azul. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo, no se entiende. Esto probablemente lo hayan visto en matemáticas, pero no sé. ¿Sí? Porque el área es el área de la esfera, ¿sí? Pero el vector que representa esa área es un vector normal al área, en este caso al área de la esfera. Por eso el vector azul es normal al cuadradito este. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí, se entiende. bien. Entonces, esta es la definición de flujo. Es una definición. ¿Sí? Es esta integral doble del producto escalar entre el campo y el diferencial de área. Ahora, como ustedes ya saben, el producto escalar siempre lo podemos, usando la propiedad del producto escalar, lo podemos escribir como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman entre ellos, ¿no? Entonces, al flujo siempre lo vamos a poder calcular como la integral entre el producto escalar entre el campo y el diferencial de área, o, debido a esta propiedad, como la expresión que escribí acá abajo. ¿Sí? Y estas dos expresiones van a valer siempre, porque es la definición de flujo. ¿Sí? Estas dos expresiones valen siempre, donde acuérdense que el coseno del ángulo es el ángulo que forman el campo eléctrico y el diferencial de área. En este caso, fíjense, en el caso de la carga puntual, si yo quisiera calcular el flujo a través de una esfera, entonces el ángulo que forman el campo eléctrico y el diferencial de superficie sería 0. ¿Sí? Entonces estas dos expresiones valen siempre, porque es la definición. Ahora, un error que suelen cometer es decir, empezar los ejercicios, no sé, en algún ejercicio les pide calcular el flujo de campo eléctrico, y lo que hacen es escribir lo que escribí yo ahí abajo. ¿Sí? Simplemente fíjense que si lo escribimos de esta manera, lo que estoy diciendo es, estoy calculando el flujo como el producto entre el módulo del campo eléctrico y el área total. Y ahí ya no estoy haciendo o sea, ya de alguna manera ya hicieron la integral, ya supusieron un montón de cosas, porque fíjense la diferencia que hay entre la primera expresión y la segunda, y lo que acabo de escribir acá abajo. ¿Sí? Entonces, a veces nos va a quedar que el flujo de campo eléctrico, dependiendo del ejercicio, dependiendo de las características, lo vamos a poder calcular así. Pero nunca lo planteen nunca lo planteen así al flujo, o sea, si lo van a calcular, no lo planteen así de una. Primero planteen la definición y vean si el ejercicio hace que puedan llevar al flujo a calcularlo de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, se Díganme si entiende. se entiende. ¿Sí? Bien. Por Sí. ahí parece muy Una obvio ahora. pregunta. Sí. Sí. Capaz es media sonsa, ¿no? Pero me trabé pensando en eso. ¿No faltaría otro diferencial? No, Por la integral doble, digo, se me trabó ahí, me quedé es que pensando en eso. el diferencial de área, o sea, lo estoy escribiendo como el diferencial de área. Ahí en ese diferencial tenés toda la información de, Ah, sí, porque claro, es el siempre diferencial de área. depende, claro, depende cuál es. Yo acá ni siquiera me definí un sistema de referencia, no puse de qué variables depende el campo. Si ese diferencial de área puede ser diferencial de X, diferencial de Y, puede ser diferencial de Y, diferencial de Z, puede ser Claro, diferencial de está teta, bien. diferencial de R, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Lo De escribí en hecho, general porque es de hecho, ahí en coordenadas esféricas tendrías un valor fijo y tendrías que integrar en las dos variables angulares, ¿no? exacto. Pero si Exacto, quisieras sí, sí, describir por eso siempre esto, depende. si el Ujú. diferencial de áreas lo querías escribir en términos de algo, o sea, en este caso, si fuesen coordenadas cartesianas, como dice Steffi, es diferencial de X, diferencial de Y. Si fuesen coordenadas polares, no sé, por el flujo, en algún caso muy particular que quisieras o podrías describir el problema
en coordenadas polares sería diferencial de R, diferencial de tita. Y acá en esférica sería diferencial de tita y diferencial de phi, en este caso en particular, ¿no? Ujú. Exacto. Sí, 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 porque el R es Sí, fijo. gracias. Exacto. Pero bueno, siempre depende. Acuérdense, además noten que el diferencial de área es un vector, entonces no solamente sería diferencial de X y diferencial de Y, sino que hay que ver, o sea, cuál es el vector normal al área, ¿sí? Entonces es el vector diferencial de área, sea lo que sea que nos lleve o sea, depende cuál sea el área que estamos queriendo calcular, cuál será ese diferencial de área, ¿sí? Acuérdense que el truco que se hacía en matemáticas para identificar cuando uno hacía una integral de este tipo, que eran con superficies orientables, es como uno, como que mentalmente el truco que pensaba es decir, fracciono el área en todos pedacitos diferenciales de área muy chiquititos y puedo identificar cada pedacito de área por su dirección. Y es como que los pego en un plano y así puedo sumarlos, pero pudiendo identificar quién es cada uno, ¿sí? Porque cada uno tiene una dirección distinta. Era una forma de repensar lo que uno hace cuando integra una superficie que tiene ciertas orientaciones, los elementos de área. Es lo que se llama una superficie orientable, ¿no? Matemática Exacto. 2. Me imagino que lo vieron. Sí. Oh, Sí, sí, no, sí, sí, profe. no me gustó el silencio. Bien, entonces, recuerden, por ahí esto les parece por ahí un poco sonso lo que puse acá del error recurrente, pero es un error que suelen cometer mucho, ¿sí? Entonces, nunca planteen esta expresión desde el comienzo, sino que planteen la definición, porque esa vale siempre, y después fíjense, dependiendo de las características de su ejercicio o no, cómo hacen esta integral para ver si pueden usar esta expresión o no, ¿sí? Eso es, bueno, algo que les quería decir. Entonces, vamos a ver esto en un primer ejemplo y ahí no sé Gas, si te conviene que deje de compartir. Dale, lo voy haciendo. Ya Ahí estoy. está. Deme un cachito que comparto el ejemplo. Y así lo piensan un segundito. Acá estamos. Ah, A ver, ya estoy con usted, ¿sí? Ah, mm, comparto pantalla. Compartir. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, debe ver. ¿Y por qué? Odio que el PowerPoint me arranque siempre el inicio. No sé por qué. Siempre me olvido por qué. Hay una forma de no hacerlo y yo me olvido. Así que. Bueno, vamos a hacer lo mismo de siempre. Insisto, quiero que anoten el enunciado, lo piensen, intenten, aunque sea intenten escribir los primeros 3 renglones. Esta forma funciona si ustedes colaboran y participan, ¿sí? Arrancaron bien, hubo gente que preguntó en el campus, así que necesito que siga creciendo esa colaboración por el bien de ustedes, porque en un formato virtual, nada, se necesita interactuar mucho para que ustedes puedan tratar de aprender lo máximo posible. Entonces, insisto con esto, lean el enunciado, les damos 5 minutos e intentan plantearlo en hojita. Bueno, profe. Mientras piensan, copian enunciado, yo sigo hablando por todos los anuncios. Les vamos a aquellos, hubo gente acá que no nos escribió a la cuenta de Gmail, tiene que haber alguien que no. ¿Puede ser? Bueno, les vamos a mandar una pequeña encuesta, cuestionario, encuesta sin ánimos de nada, es para tener información que nos permita avanzar lo mejor posible. O sea, nada. Información típica que cuando uno empieza una cursada, es decir, bueno, ¿cuándo cursaron física 1? Me dice en 2011. Bueno, estamos un poco lejos, capaz te has olvidado, para tener idea de cómo es Ujú. su situación, ¿sí? La situación en general y cómo movernos con algunas cosas. Y lo que hicimos en la encuesta le implementamos algunas preguntitas, no conceptuales, pero a ver, ¿qué recuerdan de algunas cosas? ¿Sí? Nada, si las recuerdan o no. Hoy se las mandamos y lo que les pedimos que todos se las mandamos por Gmail, esa encuesta, que traten de responder lo más rápidamente posible para disponer de esa información.
Casi me olvido de grabarte. Arranqué cuando recién habías arrancado. Justito cuando arrancás a explicar el flujo. Casi me olvido. Ya me estaba olvidando. Para que quede a la posteridad. Bueno, a ver. ¿A alguien se le ocurrió cómo hacer eso? O sea, pensemos en lo que tenemos. O sea, bueno, supongamos que el campo eléctrico de una región del espacio está dado por E de X y Z, que da la expresión, la expresión del campo vectorial. Calcular el flujo de campo eléctrico a través del plano tanto en el primer cuadrante. ¿Cómo hacemos eso? Ya ni me acuerdo. ¿Cómo se hace esto? A ver, ustedes qué saben. ¿O qué empezarían haciendo? Claro, No ¿qué sé. empezarían haciendo? Plantearía el flujo. Hacer un gráfico y tal, ¿no? Como para tener la idea de cómo está todo. Bueno, podríamos hacer un gráfico. Lo vamos a hacer no estrictamente exacto. Podríamos hacer, ¿no? Un corte, bueno, no, lo habitual. Yo tengo un plano en el espacio. El flujo, o sea, el campo eléctrico no lo voy a poder dibujar. ¿Sí? Pero lo que sí podría hacer es, no sé, poner Z para no hacerlo tan pesado, para que no se nos me vaya de las hojas. Z, X, Y, ¿no? ¿Y cómo dibujábamos? El plano en un cuadrante solamente con cortar los ejes para X igual a 0, ¿no? Si uno hacía X igual a 0, por ejemplo, ya hace mucho que no uso las matemáticas, de Y más Z igual a 1, ¿sí? Entonces uno puede dibujar que Z era 1 menos 2Y. Entonces ahí tiene una recta. Cuando Y es igual a 0, Z es igual a 1, corta acá, que es 1, y se hace 0 cuando Y vale un medio, ¿no? Una cosa así. Después uno podía hacer I igual a 0, que era lo habitual, I igual a 0, ¿sí? Me parecía algo. Si I es igual a 0, me queda que X más Z es igual a 1, ¿no? O sea que Z yo lo podía escribir como 1 menos X. Como era de esperar, cortan 1, ¿sí? Cuando X es 0, Z vale 1, y se hace 0 en 1. Cuando X vale 1, Z vale 0. O sea que en el primer cuadrante este plano tiene una forma así. Este cuadrante uno puede definir un vector normal al plano, ¿no? ¿Sí? ¿Quién se acuerda cómo definir el vector normal al plano? ¿Cuál producto cruz, profe? ¿Entre quiénes? Digo, no Entre- digo que esté mal, sino entre quiénes. Si querés definir un vector normal al plano, Y no sé si estoy bien en lo que nos da como dato, en lo que tenemos como el campo eléctrico, en X y Z, que nos da, y no, el pero campo que digo el vector normal al plano, ¿eh? Nada El más. vector normal al plano no tiene componentes 1, 2, 1.
Bien, algo así. Si no, uno puede... 1, 2, Bien, ¿y eso por qué? No digo que esté mal, está bien, ¿eh? Pero digo, ¿cómo te dabas cuenta de eso? Yo voy escuchando lo que usted me dice y yo lo voy anotando. Eso es hacerlo Por directo. por la ecuación del plano, que me acuerdo que era así. Básicamente a la ecuación del plano, si mal no recuerdo, o depende como noten, Steffi me corregirá, que se acuerda mejor que yo, Era la componente era del... el vector normal por x menos x0, ¿no? El producto escalar, así, ¿no, Steffi? ¿Se puede escribir? ¿Vos que te acuerdas mejor que yo? ¿Eh? Sí, 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 sí. sí, era esa, ¿no? O sea, cuando uno escribe el plano así, ¿no? Lo podía escribir, entonces tenía las tres componentes, así el producto escalar, esto era nx por x menos x0 más ni por y menos y0 más lo que sea la componente nz por z menos z0 igual a 0. O sea que uno terminaba pensando el plano que era nx por x más ni por y más nz por z, y del otro lado me quedaba todas constantes, nx por x0 más ni por y0 más nz por z0. Todo esto es una constante, o sea que en este caso particular, si yo miro lo que tengo de ejemplo, nx vale 1, esto es lo mismo que escribir 1 por x más 2 por y más 1 por z igual a 1. O sea, lo que estoy diciendo es que el vector normal del plano, estamos tomando un instante para entender esto, esto es nx, este es ni, este es nz, y todo esto es esto de acá, la constante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe, ahora sí. Sí. Lo que había dicho, creo que era Rosalía, no sé, lo del producto vectorial. Iba bien encaminado. El problema es cuando dijiste que era el producto vectorial entre el campo eléctrico y no sé qué otra cosa. ¿Sí? Si queremos calcular el vector normal al plano, el campo eléctrico no tiene nada que ver en principio, porque estamos viendo qué pasa, cuál es el vector normal al plano. ¿Sí? No importa qué dirección tenga otro vector. Sí, Entonces, ahora me doy cuenta. para calcular un vector normal a un plano, lo que podríamos hacer es el producto vectorial entre dos vectores que viven en el plano. Yo Sí, iba después como justamente... queremos un vector normal. Ah, perdón, me adelanté. No, que yo iba a esperar... no, yo estaba esperando que ella... Cuando dijo de campo, ya ahí no me cerró. Pero si ella me decía, entre este vector y este Exacto, vector, así el producto vectorial entre dos vectores unitarios que tengan estas direcciones, sí, porque estos dos exacto. vectores conviven con el plano, si hago el producto vectorial me queda un vector que es normal a ese plano. Tal Pero cual. ya cuando la cagaste ahí nomás cuando dijiste el campo eléctrico. Pero entre esos dos sí podías. No sé quién era que lo había dicho. ¿Quién era que había propuesto el producto vectorial? Que no, ya ni me acuerdo. ¿Quién? Creo que era Rosalía, pero no estoy segura. ¿Está Sí, Rosalía o no? ¿Se entiende? sí, ahora sí. Buenísimo. Hice macana. Ya se Y sí. bueno, pero está muy bien. Tenés que hacer macanas ahora. Es mejor hacerlas ahora y corregirlas y no hacerlas después. Bueno, entonces, ahora que tengo esto y que conozco el vector normal a la superficie, ¿sí? Y tengo que sacar el flujo en el primer cuadrante, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? Es la pregunta existencial. Digo, ustedes ayúdenme, ¿cómo escribimos esto? El flujo lo podríamos escribir como la integral del campo, que lo conozco, no voy a, vamos a hacer un detallecito, lo voy a borrar, así después lo escribimos un poquito mejor. Ahora sí, tiene más sentido. Vamos a dejar un espacio acá. La integral del campo. El campo lo voy a escribir así, es 3i, ¿no? Sí, Versor i, ¿estamos de acuerdo? Menos
2z versor j más 4xy versor k, producto escalar, el diferencial de área. Pero el diferencial de área, uno se podía tomar el trabajo de escribirlo como quiera. Como el vector normal, que es 1, 2, 1, por el diferencial de área. Esto que está acá es lo mismo que escribir que diferencial de área en forma vectorial, porque el diferencial de área se podía escribir por el vector normal, este no es unitario encima. El vector normal unitario por el diferencial de área. Nos falta corregir una cosita nomás ahí. O sea, ¿estamos todos de acuerdo en eso o no? ¿No? Sí, Tal profe. vez. Sí, Bueno, Sí. déjenme. Había. No. Quiero ver si tenemos más lugar en la hojita. No. Entonces, el problema es que nos damos cuenta rápidamente que este vector no es normal unitario. Ahora me acabo de dar cuenta, lo escribo, pero este vector no es normal unitario. Pues si saco el módulo, ¿qué me queda? El módulo de n. Si saco, lo voy a escribir acá, el módulo de n, ¿quién es? 1 al Raíz de cuadrado 6. más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Exactamente. Raíz de 6. Todo raíz al cuadrado. O sea que el módulo de n, y fíjense, no lo escribí como unitario, sino escribí n derecho. Entonces, si quiero escribir el vector unitario, esto transformando en un vector unitario, esto, cada una de estas componentes la tengo que dividir, ¿quién? Raíz de 6. Ahora sí. Entonces tengo que hacer este producto escalar, ¿sí? Componente a componente. Lo voy a terminar de expresar, lo van a dejar a ustedes porque si no, no me alcanza la filmina, la hojita, estoy como Alberto con la filmina. Lo único que me faltaría es escribir los límites de integración, para escribir esto un poquito mejor, digo, ¿no? O sea, acá tenemos que pensar un poquito lo que aprendimos en matemáticas. Una vez que ya escribimos el producto escalar, ahora es matemáticas puras. ¿Cómo hacemos para resolver esta integral? Donde yo, si quieren, lo podemos escribir un poquito más elegante acá. Acá podría escribir 1i más 2j más tanto en k. Así quedan los dos escritos iguales. Pero bueno, ¿cómo resolvemos? Porque fíjense, ¿cuántas variables tengo así expresadas dentro del campo? Pregunta del millón. Me quedé solo. ¿Estás ahí, Steffi? Aunque sea.